Saludos mis amigos, vamos a estacionarnos por aquí un momentito. Andrew Álvarez aquí, nuestro segmento Pensando en Voz Alta. Aquí estamos ya en esta zona por aquí. Esperemos que la señal no se corte entre las montañas. La zona acá cercana a Yunque y El Verde. Llovió por fin, llovió, Caridad por fin. Vamos a estacionarnos acá un momentito por aquello de evitar un accidente o cualquier situación. Esto es espontáneo acá. Acá estamos. Gracias por comunicarse con nosotros, acá conectarse conmigo una vez más. Estamos por aquí como parte de nuestro trabajo de investigación de campo. Hoy estamos pues solos, sin la producción y sin uno de mis amigos que siempre pues, nos apoyan en este tipo de trabajo que hacemos. Hoy estamos por acá observando algunas de las cosas que han surgido nuevamente en el área del Verde y en el bosque de Yunque, donde ahora hay unas limitaciones para la entrada. Hace años atrás usted entraba libremente, ¿no? Y si usted quería acampar, usted iba a la oficina que hay en el Jardín Botánico de Río Piedras, ¿no? Donde está allí pues las oficinas del Bosque Nacional de Yunque, ¿no? Que está bajo control obviamente de Parques Nacionales de los Estados Unidos, y usted sacaba su permiso para acampar 1, 2, 3 días, los que fuesen, ¿no? Durante ese periodo. Ahora pues usted tiene que comunicarse vía telefónica o tiene que hacer la gestión en persona, ¿no? Para que le den autorización para entrar a Yunque, y ahora usted tiene que pagar también para entrar con su automóvil. Anteriormente usted sacaba este permiso y no había que pagar nada. Pero con el tiempo han cambiado las cosas y claro, en estos momentos en que yo le hablo a ustedes, pues la situación de la pandemia, los huracanes anteriores y todo lo que pueda estar, ¿no?, relacionado con seguridad en la zona, pues se ha incrementado. Recuerde usted que en el pico de Yunque y en el pico del Este, que son las dos zonas más neurálgicas de la Sierra de Luquillo, usted tiene varias cosas. Primero, en el pico del Este, como hemos hablado anteriormente, usted tiene allí un radar de la Fuerza Aérea, que sustituyó los 2 radares que habían de la Marina de Guerra de los Estados Unidos cuando habían maniobras allá en Vieques, en el polígono, y estaba el Top Gun, que son los aviones de los portaaviones, y la artillería y todo eso. Bueno, eso de la época de Reagan se empezó a modificar. Y luego, ¿no? Ya durante la época de Bush, pues obviamente se cerró, junto con el polígono de tiro que había allá en Vieques y luego la estación naval de Rupert Road. Pero, como he hablado en otros videos, allí se instaló entonces un radar más adelante, sin que lo supiesen los guardabosques ni ninguno de los relacionados con la protección ambiental y ecológica de Yunque, de que aquello había sido reinstalado. Inclusive nosotros por casualidad lo descubrimos y se lo comunicamos a las autoridades que están a cargo, ¿no?, a los guardabosques y a todos los que están relacionados allí en el bosque de Yunque. Dicho eso, pues como he mencionado, ahora obviamente el acceso a la región es sumamente controlado. Recuerde también que ahora en el pico de Yunque, ya no en el pico del Este, en el pico de Yunque usted tiene una serie de instalaciones que son neurálgicas para la seguridad aérea de Puerto Rico. El tránsito aéreo, las comunicaciones de tránsito aéreo se llevan a cabo desde, o se transmiten desde las torres que tiene allí, obviamente, el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, para el manejo de la aviación que llega a los aeropuertos de Puerto Rico, en especial el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Allí está, obviamente, las comunicaciones, las torres que comunican, ¿no?, y se enlazan para que puedan llegar los vuelos aéreos a Puerto Rico, de cualquier parte de Estados Unidos o otras regiones del mundo. Luego usted también tiene allí las comunicaciones de la policía. La policía de Puerto Rico tiene allí también transmisores, tiene retransmisores, todo esto lo necesario para mantener el enlace de comunicación de la agencia con las patrullas y con los cuarteles. También usted tiene allí un sinnúmero también de otras instalaciones que tienen que ver con las comunicaciones federales en Puerto Rico, incluso el FBI y otras agencias de law enforcement, ¿no?, de ley y orden en Puerto Rico. Así que es un área neurálgica muy importante
que hay que mantener segura porque el fundamento de todas esas comunicaciones de gobierno estatal y federal están en aquel lugar. Aparte de eso, ¿no? Hay que señalar, ¿no? Que inclusive muchas radioemisoras AM y FM y de televisión en Puerto Rico también tienen allí, obviamente, transmisores y retransmisores, ¿no? Para la región este de Puerto Rico o por otras zonas, sureste o inclusive el área norte. Dicho eso, someramente por arriba, toda esa es una zona muy especial, aparte de la investigación ecológica que se puede hacer en aquella región, ¿no? Como el Instituto de Taxonomía Tropical, que es aparte del Parque Nacional del Yunque, aparte de todo lo que tiene que ver con los guardabosques, pues usted tiene este Instituto de Taxonomía Tropical que hace investigaciones con la flora y la fauna del bosque, y hay una serie de descubrimientos bien interesantes. Pero estamos por ahí no solamente dando vueltas y indagando un poco sobre lo que está pasando y el estatus en que está el acceso al bosque en la zona del Verde, al bosque en la zona de Yunque, etcétera, sino que estábamos también viendo una serie de lugares por donde estábamos bajando cuando comenzamos esta transmisión, que es donde están, por ejemplo, las casas seguras de los Marshals federales. Me explico para que usted sepa de qué se trata esto de casas seguras que utilizan los Marshals federales. Ahí es donde se llevan, por ejemplo, a los testigos de casos de drogas en Puerto Rico, a testigos de casos que sean sumamente intensos o neurálgicos, ¿no? Donde pueda haber estafas, donde pueda haber asesinatos que puedan cubrir, ¿no? Dentro de las leyes federales o que tenga jurisdicción el gobierno federal, es decir, el Departamento de Justicia o el FBI que está investigando testigos que puedan ser especiales o que hay que protegerlos, pues se llevan a esta zona del Verde precisamente. Y no es que esté yo aquí quemando eso, porque eso lo saben todos los vecinos del área, y yo hace más de como 14 años atrás, en una de las muchas conferencias de Puerto Rico Top Secret, junto con mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, pues lo expliqué, lo demostré, enseñamos muchos de los lugares que habían allí. Aparte de esa zona de casas seguras que tienen allí para testigos, también hay otras instalaciones interesantes para investigación, donde está en la zona que se utilizaban para la agente naranja, la dioxina, y en el Verde, y la zona obviamente de investigación para la energía nuclear, es decir, investigaciones radiológicas en la zona del Verde. Y esto lo traigo así como que todavía existen esos lugares. Actualmente la Universidad de Puerto Rico, con un consorcio de otras universidades, pues tiene allí una serie de instalaciones que todavía se utilizan para la investigación, inclusive investigaciones sobre, después de haber pasado desde la década de los 60, ¿no? Estamos hablando 50 y pico de años que ya han pasado, alrededor de 57, 58 años de la investigación con elementos radiológicos como Celsius y la cuestión de la agente naranja. Después de tanto tiempo, de 57, 58 años de estos proyectos, todavía los científicos, sepa usted, siguen investigando los efectos que dejó esto en el medio ambiente. Y de las cosas interesantes que hemos podido platicar y conversar con algunos biólogos y algunos botánicos que trabajan allí en los institutos de investigación universitarios, es lo siguiente, y esto es bien interesante. Por ejemplo, Ariel Lugo, el doctor Ariel Lugo, que es una de las personas más brillantes que yo he conocido en Puerto Rico, ¿no? Y que por muchísimos años ha estado allí trabajando en esta zona del Verde y el Yunque, junto también con el doctor Wadsworth, Pancho, como le dicen cariñosamente, que ya se retiró y todavía está vivo, y es una biblioteca de toda la experimentación militar y científica que se hizo en el área del Verde. Y si usted quisiera saber algo sobre el doctor Wadsworth, puede ir, por ejemplo, al Jardín Botánico de Río Piedras, allá al ladito, y ahí usted va a encontrar la oficina del FDA, y en la oficina del FDA, allí también hay una biblioteca, y en esa biblioteca muchas veces está el doctor Wadsworth allí leyendo. Por lo menos la última vez que yo estuve con él allí, compartiendo un rato sobre experiencias que él tuvo durante la investigación con las dioxinas, agente naranja y la radiactividad en el área Yunque Verde, pude conversar una serie de incidentes interesantes que prácticamente no ha publicado nunca la prensa de Puerto Rico y que ha pasado, como yo digo tantas veces, por debajo del radar. Cosas que son interesantes y que es bueno que el pueblo las sepa alguna vez y que en algún momento lo hemos presentado en nuestras conferencias. Dicho eso, importante, ¿no?, señalar lo siguiente. Es obviamente toda una zona de experimentación. Por muchos años, inclusive, los mismos Navy SEALs entrenaron en el Verde y en el Yunque de noche. Operaciones obviamente de evasión, operaciones de reconocimiento y un sinnúmero de cosas más de las que entrenaban a estas fuerzas especiales allá en el área de Yunque.
Hubo gente que se encontró con estos individuos, hubo gente que pudo haber notado que habían siluetas en la noche, y ya usted sabe, en la oscuridad, la confusión y la imaginación es maravillosa. Así que usted llega a sus propias conclusiones de pensar que tal vez los testigos creyeron haber visto. Incluso en una ocasión en que estuvimos acampando en el Yunque, yo recuerdo haber visto unas luces violetas, ¿no? Color ultravioleta entre la foresta, y estuvimos caminando, ¿no? Habíamos tenido permiso para acampar, ¿no? Y pernoctar allá en el Yunque, y caminamos, qué sé yo, como 25 minutos hasta el área donde estaba más o menos por el sendero, donde se veían las luces, y descubrimos unos individuos vestidos de color plateado y con unos uniformes blancos, una cosa rarísima, y no era otra cosa sino entomólogos que estaban estudiando insectos y usando la luz ultravioleta para atraerlos, y que estaban, ¿no?, haciendo parte de un proyecto de investigación de los insectos que viven y las variedades que habían nocturnas en el área de Yunque. Cualquier otra persona que no tuviera el ojo entrenado, o que se asustara, o que nuevamente se impresiona con cualquier cosa, si hubiera visto eso entre la foresta, ya usted debe suponer que creía que había allí en el bosque elemental, ¿no? Hubiese dicho invasores de otros mundos, lo que quiera. Por eso no siempre, yo señalo, debe ir a verificar qué es lo que hay, no debe ir al lugar de los hechos, ir personalmente y tener, ¿no?, la experiencia y conocimiento de causa de qué es lo que está pasando, y no llevarse por rumores. Con esto no digo que no ocurran cosas interesantes o más allá de lo aparente en el Yunque, es decir, más allá de lo que pues uno más o menos sabe. Lógicamente, este es un lugar maravilloso, es un bosque mágico, aquí pasan cosas rarísimas aquí en esta zona del Verde de Yunque, y que son experiencias que han relatado muchísimos testigos por tantísimos años, y eso me consta porque yo he entrevistado de la A a la Z todo tipo de testigos, aparte que hemos acampado, no quiero decir cientos de veces, pero sí, infinidad de veces en esta zona, siempre autorizados, tanto por el lado del Toro, que es el pico más alto de la Sierra de Luquillo. Hemos subido desde allá, el área del Verde, hacia acá por el Toro, como hemos cruzado el antiguo camino que había, ¿no?, un trail que había que cruzaba todo el bosque, que actualmente está desde la época de Hugo. Sepa usted, el huracán Hugo, imagínese, ese camino se destruyó, se derrumbó, ¿no?, por las cantidades de agua, lluvia, ¿no?, y viento. Ese camino lo tomábamos, era 7 horas a pies para cruzar gran parte del bosque, y esa experiencia, ¿no?, con el entorno y con la naturaleza, pues ya no la tenemos. Así que hemos tenido siempre una experiencia interesantísima en esta región de Puerto Rico, más allá también de las historias de fenómenos extraños, sean paranormales o fenómenos extremos que tanta gente relata, como he dicho hace un momento. Si hay otras experiencias que tienen que ver, como he dicho, con lo militar, con incidentes que han sucedido en esta zona, no exagerando la nota ni llegando a la prensa amarillista e inventando detalles como tantos otros hacen, sacando las cosas de contexto, sino yendo realmente a la médula, ¿no?, a la investigación de campo, como he hecho tantas veces, y que mis colaboradores conmigo pues hemos trabajado esto por décadas. Sí hay que señalar, ¿no?, que hay zonas aquí que todavía siguen siendo restringidas porque tienen algún valor militar. No solamente menciono el Pico del Este por el radar de la Fuerza Aérea que está allí activo, que como dije hace un rato, anteriormente eran 2 radares de la Marina de Guerra, actualmente pues solo hay un radar activo de la Fuerza Aérea que sustituyó los anteriores, y que en aquel entonces, bueno que usted sepa que cuando se eliminaron los radares que había en Pico del Este, Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos, no, la Defensa Nacional, desde la Guardia Nacional hasta la Fuerza Aérea o la Marina en Puerto Rico, y hay que recordar que la Marina de Guerra de Estados Unidos, el Navy, es quien tiene, ¿no?, la autorización y la responsabilidad vicaria de la seguridad de todos los territorios de ultramar de los Estados Unidos. Sabido eso, pues lógicamente ellos tienen que estar continuamente, ¿no?, monitoreando lo que pasa en la zona, y por eso todavía hay boyas de detección de movimiento y de sonar en gran parte de lo que era la estación naval de Rupert Road, en el canal de Anegada, al norte de Puerto Rico, en el canal de La Mona, etc. Mencionando ese pequeño dato, lo que quiero decir con esto es que ellos se quedaron ciegos, es decir, no había forma de detectar qué se movía por el Océano Atlántico, porque ya no habían radares en aquel lugar. Así que la Defensa Aérea de Puerto Rico, la Defensa Naval de Puerto Rico, la Defensa Terrestre de Puerto Rico, no sabía lo que ocurría. Y prácticamente casi por 8 años no se tenía lecturas de lo que pasaba en esa zona, y había que llevar entonces radares portátiles como los que tiene la Guardia Aérea Nacional, la Guardia Nacional Aérea aquí en Puerto Rico, y los llevaban y los ponían en ese lugar. Aquí en Puerto Rico también se trajeron inclusive radares que utilizaba, por ejemplo,
la DEA aquí en Puerto Rico con aduana. Y aquí se ha puesto muchísimas cosas. Aquí de noche mucha gente ha visto en las carreteras cómo se dan los convoys digamos, de vehículos inusuales que usted no ve de día y de equipo que se transporta de un punto de Puerto Rico a otro punto de Puerto Rico. Y esto lo vemos a cada rato. Muchísima gente ha reportado esto. Yo personalmente lo he visto en varias ocasiones. Y vehículos que no son, como digo yo, estándar, ¿no? Que no es lo que usted ve en un convoy militar de la Guardia Nacional o en un convoy de la Reserva del Ejército. Equipo obviamente sofisticado y que se mueve a diferentes puntos cardinales de la isla de Puerto Rico, y de eso la prensa jamás hablará y usted probablemente nunca se entere, a no ser que usted sea testigo de esto o que esté escuchando esto y comparte este video con muchos otros para que se pregunten el porqué del porqué. Y cada vez que pasen cosas inusuales, que no tienen que ser de otro mundo, otro planeta, una cosa sobrenatural o nada por el estilo, simple y llanamente cosas que pasan aquí, que se hacen calladamente, ¿no? De forma confidencial, para que la población no se entere. Pueden ser parte de las operaciones de seguridad, pueden ser parte de las operaciones de la guerra contra las drogas, puede ser parte también de las operaciones en contra del terrorismo. Sí, despierta durmiente. ¿Y por qué digo esto? Para ir cerrando en esta breve manifestación que tengo yo acá, liberando mis ideas en voz alta, simple y llanamente por lo siguiente. En el 2001 se dio el 9/11, ¿no? Sí, todos sabemos la historia, lo he hablado esto infinidad de veces, y sabemos definitivamente que el número 11, si lo buscamos en la cábala, la numerología, está relacionado con un sinnúmero de incidentes a través de la historia. Tal vez casualidad, tal vez. Pero hay un viejo adagio que dice que la suma de casualidades da una causa. Entendiendo eso, ¿no? Sea esto por probabilidad matemática o de la estadística que queramos utilizar. Lo importante aquí es señalar que vamos a encontrar que el número 11 está no solamente en el atentado 9/11, sino en el atentado de España también, y lo vamos a encontrar inclusive en la fecha que se dio originalmente para sacar las tropas de Estados Unidos, que era hasta el 11 de septiembre de 2021. Ya se fueron las tropas de Estados Unidos. Hoy, ya esto sería ayer, porque obviamente el tiempo corre diferente en Afganistán y Puerto Rico. Allá es más adelantado el tiempo, según corremos el tiempo y la rotación de la Tierra y el Sol. Lo importante aquí señalar es que ya no hay tropas de Estados Unidos ni personal norteamericano registrado, ¿no?, a través del Departamento de Estado de la Defensa. Se supone que ya se abandonó Afganistán. Pero precisamente ese es el punto neurálgico en todo esto, para que veamos más allá de lo aparente. Acá en Puerto Rico, antes del 2001, en el año 2000 específicamente, en el último año del último siglo, que no fue el 1999, sino el año 2000, el siglo XXI empezó en el 2001, para que entendamos cómo es que se lleva esa cronología. Pues aquí en Puerto Rico tuvimos dos de los terroristas relacionados con el ataque del World Trade Center en Nueva York. Vinieron a Puerto Rico. De esto hay memos, hay documentos del FBI, que inclusive usted puede acceder a ellos para que vea cómo es la cosa. Esto ha hablado por tantos años y amigos que le hemos dado la referencia lo han encontrado. Vaya directamente, obviamente, a documentos que estén desclasificados del 9/11 en el FBI, o vaya directamente y haga su search dentro, ¿no?, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde todo esto está ahí a través del Acta de Libre Información, entre otras muchas formas de adquirir información como la quiero yo. Usted lo puede hacer también. Esto no es para un grupo selecto que se dedica a cosas misteriosas y al espionaje y al contraespionaje y bla, 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 bla. Mucha gente habla por ahí porque obviamente en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, y si usted tiene un poco más de información, pues mucha gente se aprovecha de esa información. Yo aquí la comparto, esto es de cachete. Aquí no se le cobra un centavo a usted, simplemente yo aquí trato de estimularlo a ver más allá de lo aparente y a buscar, para que no se quede siempre, ¿no?, con la versión oficial o con la opinión de dos o tres que se llaman disque expertos en no sé qué. Dicho eso, aquí a calzón quitado, una vez más, estos dos individuos estuvieron aquí en Puerto Rico, según los reportes del FBI. Contactaron a jóvenes, a dos muchachas de Puerto Rico que les sirvieron de guía. Ellas no sabían que eran terroristas de Al Qaeda, nada por el estilo. Simplemente creían que era un intercambio, que venían para Puerto Rico, que querían turistear, bla, bla, bla. Y usted sabe que los puertorriqueños a veces somos muy ingenuos, y por otro lado somos demasiado gentiles con los visitantes. Eso ha pasado por siempre, no es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de la costumbre nuestra de ser amables así. Claro que hoy en día hay gente salvaje, hay bestias que no son amables con nadie, pero siempre en la tradición real, la mayoría de los puertorriqueños recibimos muy bien a los extranjeros que vienen de buena elite y que quieren ver nuestro bello lugar, nuestra bella isla. Pues vinieron acá a Puerto Rico, y no solamente vinieron a Puerto Rico, sino fueron a Santa Cruz, donde en aquel entonces estaba la refinería que trabajaba, ¿no?, con el combustible que utilizaban los barcos de la Marina, ¿no?, el diésel que usaba el Navy allá
en Rupert Roads, en la estación naval, pues venía precisamente ¿de dónde? Bueno, de ahí, de Santa Cruz, San Croix. Y la gasolina que se tenía en Puerto Rico, para que usted vea cómo son las cosas, venía también de esa refinería. Una vez la cerraron, pues empezó a llegar desde Texas. Y eso también llevó un aumento en el precio de la gasolina. Nuevamente, hace casi 2 años y medio que esa refinería que se había cerrado en Santa Cruz ha vuelto a reabrir. Ahora hay que ver si nos van a traer la gasolina desde Santa Cruz y si eso va a abaratar en algún momento el costo de la gasolina en Puerto Rico, porque usted sabe que aquí es muy difícil bajar los costos de combustible, porque como isla al fin que estamos, ¿no? Isla al fin que somos, todo hay que traerlo de afuera. Dicho eso, nuevamente regresando a los muchachos para no perder el hilo, estuvieron aquí en Puerto Rico, revisaron aquí las zonas, por ejemplo, de farmacéuticas en Puerto Rico, fueron al área de Guayama, fueron al área cercana a Manatí, vieron todas esas zonas donde hay farmacéuticas aquí en el área norte, vieron, como he dicho, las de Guayama, fueron hasta el área de la Corco a ver si había algo allí importante, vieron las generatrices eléctricas en Puerto Rico en el año 2000, buscando blancos secundarios o terciarios en caso de que el ataque, obviamente, de Al-Qaeda se ampliara a otras zonas de los Estados Unidos. Fueron hasta Santa Cruz, vieron también las refinerías, regresaron acá y se fueron. Lamentablemente, ¿verdad? No pudieron ser arrestados en ese momento porque se le estaba dando seguimiento y aunque el FBI sabía, oiga bien, despierta durmiente, un año antes se sabía que estos individuos eran parte de una organización llamada Al-Qaeda y que llegaron a Puerto Rico y que el FBI tenía documentos sobre esto para que se ponga a pensar usted y le dé ahí a las neuronas. Obviamente los tenían ubicados a todos y ellos sabían que estaban cogiendo clases de aviación allá en la Florida y que otros estaban cogiendo clases de aviación en Virginia, que fueron los que supuestamente y alegadamente secuestraron los aviones y los estrellaron. Claro que eso también tiene un gran signo de interrogación, eso lo hemos discutido en conferencias y en otros foros, eso en otro momento pues daremos detalles de lo que se supone usted no deba saber. Dicho eso, pues nada, exploraron la isla, blancos secundarios o terciarios. Ninguno de estos blancos era tan efectivo como atacar Washington, ¿no? El Pentágono, ni atacar el World Trade Center, ¿no? Las Torres Gemelas en Estados Unidos, o inclusive intentar con el avión de Pensilvania impactar Casablanca o el Capitolio. Todo eso obviamente es la cabeza del imperio, ¿no? La cabeza de los Estados Unidos. Puerto Rico era una colonia que, aunque sí es parte, oiga bien, de la columna vertebral del bloque militar, obviamente farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos, y lo digo así porque aquí están las principales farmacéuticas, con todo la 936, lo que se ha ido de Puerto Rico todavía, y sepa usted, están aquí las principales farmacéuticas de Puerto Rico y son parte de esa columna vertebral económica de ese bloque que es el más poderoso de todos, ¿no? El que mueve la economía de los Estados Unidos junto con la agricultura. Dicho eso, por arribita, ¿no? Esto aquí pensando en voz alta, de forma somera, también, lógicamente, Puerto Rico es una posición geopolítica importante de la defensa, es la llave del Caribe, es la protección inicial que hay de la costa este de los Estados Unidos y sigue siendo la punta de lanza en la vigilancia electrónica del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Recuerde que allá en Vieques tenemos instalado el ROTR, radar relocalizable más allá del horizonte. Con eso se sondea Centroamérica, Sudamérica completo, el cono sur. Desde allá se verifican los vuelos de aviones que hay desde Venezuela hasta la Argentina, desde Panamá hasta Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos vigilancia. Aparte de eso, tenemos aquí, obviamente, una de las instalaciones más importantes del sistema de interlace de satélites de vigilancia geoespacial que tiene los Estados Unidos. Aquí tenemos la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, que es tan importante o más importante inclusive que la Agencia Nacional de Seguridad de la NSA. Ambas agencias tienen aquí áreas operativas en Puerto Rico y usted ni lo sabe, y la prensa de Puerto Rico, muy bien, gracias, de eso no se entera, está más allá de su alcance. Así que, dicho eso, tenemos que entender que Puerto Rico sigue siendo un punto neurálgico para el espionaje, la vigilancia electrónica, así que no pregunte usted si nos vigilan a todos en Puerto Rico. Hay muchas formas, obviamente, de sondear lo que pasa en la isla de Puerto Rico y yo siempre por este medio aprovecho y le invito a que entre a la página oficial de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Fíjese que yo le doy los enlaces, los sitios para que usted vaya y verifique por su propia cuenta, ¿no? Sea un investigador, sea un cibernauta efectivo. Yo no guardo secretos ni la caja de Pandora. Simple y llanamente vaya a esos lugares y se va a dar cuenta que en la CIA,
Cuando usted vaya allí puede buscar áreas donde hay de censo de población, donde habla de diferentes países, donde se menciona Puerto Rico y se dice la cantidad de gente que vive en Puerto Rico. No la que dice el censo federal, porque hubo gente que ni siquiera llenó el censo, lo sabemos, ¿verdad? Sí, obviamente la gente que hay en Puerto Rico, cómo ellos lo sondean, cómo lo saben, la cantidad de teléfonos celulares que hay en Puerto Rico, la cantidad de negocios, todo, hasta lo que se gana y se produce en Puerto Rico, mucho mejor que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Porque ese es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la Agencia Central de Inteligencia? Información. Canalizar y analizar información. Dicho eso, gracias por compartir conmigo. Aquí vamos a pasar cerquita de las casas seguras que he dicho de los marshals federales. Y esto pues que yo tengo no es una agenda en contra del gobierno federal, simplemente que yo investigo lo que pasa en la isla de Puerto Rico. Lo he hecho por décadas, 40 y pico de años, investigando cosas que mucha gente no le daba importancia. Pero que el tiempo nos ha dado la razón porque obviamente este es parte del proceso de lo que hay en Puerto Rico, del gobierno secreto que se activa en Puerto Rico y que los ciudadanos debemos conocer qué es lo que pasa. Estamos en todo nuestro derecho, sépalo usted, en todo nuestro derecho de saber lo que se hace en nuestro territorio, lo que nos puede exponer a sin número de cosas, como fueron las pruebas de radiactividad o radiológica en el verde, las pruebas de dioxina en más de 7 localidades de Puerto Rico, la gente de naranja, las pruebas de fósforo blanco y muchas más, el shaft que tiraba, por ejemplo, la Marina de Guerra en Vieques que hay en Puerto Rico y que afectaba las condiciones obviamente respiratorias, la cantidad de asma en Puerto Rico, donde más en el mundo la prevalencia es más alta, las tasas, tantísimas cosas que se supone usted no deba saber. Gracias mis amigos por este ratito, esto lo vamos a compartir en YouTube también. Comparte este video con quien usted quiera, que quiera saber un poco sobre esos temas, que quiera ver más allá de lo aparente, que quiera indagar más, porque esto es una invitación para que tú indagues más, no es para que quiera lo que yo diga, no seamos tontos útiles, es para que la gente busque. Yo aquí provoco el pensamiento y provoco la intención para que usted siga buscando otras cosas que inclusive a mí ni siquiera se me ha ocurrido o he localizado, para que usted vea más allá en ese espectro de lo que se supone usted no deba saber. Gracias mis amigos, un abrazo, será hasta el próximo jueves que estaremos con el ingeniero Orlando Pla vía telefónica desde nuestro vehículo a las 8 de la noche. Próximamente ya tendremos el estudio, por fin, Caridad, por fin, para transmitirle el estudio para aquellos que quieren colorcitos bonitos, trasfondo bonito, que tal vez el contenido o la esencia de lo que se dice no es lo que le llena tal vez la apariencia, la luz, efectos especiales, que es lo que hay en YouTube, mucho bla 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 bla, poco contenido, poco análisis y sí, mucha morisqueta. Gracias mis amigos a ustedes que son los reales, de verdad de corazón, por su apoyo siempre. Hasta el jueves y te lo digo una vez más, sayonara.